Su nombre todavía hoy en Rusia, y no solo ahí, es sinónimo de terror, de masacres, de persecuciones, de purgas. Sin embargo, su figura ha sido objeto de análisis controvertidos. En algunos puntos de su biografía queda una mancha oscura imposible de quitar. Quedan puntos oscuros, incertidumbres, situaciones apócrifas. Ni siquiera hay certeza, a veces, de algunos de sus actos o de lo que pudo haber hecho o no hecho. Hablamos de quien fue señalado como el verdugo de Stalin, o la eminencia negra del régimen soviético entre finales de los años 20 y principios de los años 50. Un georgiano como Stalin, hombre de secretos, misterios y represiones, y que aún hoy, después de tantas décadas, todavía no ha podido obtener de la historia un juicio completamente unánime, mucho menos sobre su final. Hablamos de quien fue llamado la bestia del régimen soviético, Lavrenti Pavlovich Berian. Ha sido objeto de análisis controvertidos. En algunos puntos de su biografía queda una mancha oscura, imposible de quitar. Quedan puntos oscuros, incertidumbres, situaciones apócrifas, ni siquiera hay la... Los misterios alrededor de Beria son realmente muchísimos. Se sabe de él que nació y creció en Sukhumi, en Georgia, que asistió a la Facultad de Ingeniería. Pero hay demasiadas contradicciones, demasiados documentos que desmienten una fecha con otra. Los testimonios están en su currículum. Desde su fecha real de inscripción al Partido Comunista hasta su entrada efectiva en las filas del Ejército Rojo, de donde se dice que desertó después de algunos meses, hay muchas versiones. Y luego, claramente, la muerte. Una muerte anunciada, se dice que tardía, y alrededor de cuyos detalles también se han desarrollado varias leyendas. Pero ¿quién era realmente Lavrenti Pavlovich? Fue un pilar fundamental de la Checa, el primer núcleo de la policía secreta del régimen soviético naciente. Porque la Checa nació a principios de los años 20, cuando todavía había que sofocar los últimos ecos de la guerra civil rusa. Y precisamente como miembro de la Checa y georgiano, Beria había estado en primera línea en la represión de una revuelta antisoviética en su país natal. Y precisamente por ser georgiano, entró rápidamente en la órbita de Stalin, después de que éste tomara el poder tras la muerte de Lenin. Stalin, cuyo nombre real era Iosif Vissarionovich Djugashvili, era georgiano como Beria. Para los rusos, los caucásicos no representan ni al verdadero ruso, y mucho menos un prototipo de ciudadano modelo. Los rusos históricamente sienten una fuerte antipatía por los pueblos del Cáucaso, a quienes consideran muy aprovechados, asesinos, contrabandistas, verdaderos mafiosos. Los chechenos, los georgianos, los armenios, los azeríes, los dagestaníes. El ruso clásico, que es íntimamente y fuertemente xenófobo, siempre los mira con sospecha. Sin embargo, Stalin y con Beria hicieron una gran carrera dentro del Partido Comunista Ruso, base de la Unión Soviética. Y de hecho, Stalin no hizo nada para bloquear el ascenso de Beria. Beria que, de hecho, se volvió casi fundamental para él. Porque, por otro lado, había demostrado en su tierra natal, en Georgia, así como en otras ocasiones en Moscú, serle fiel y servir de manera crítica, y de hecho constante, los deseos del dictador. Circula un discurso de Beria, todavía hoy pronunciado en 1937. Dentro de este discurso, Beria dijo: «Dejen que sus enemigos sepan que cualquiera que intente levantar una mano contra nuestro pueblo, contra la voluntad del partido de Lenin y Stalin, será aplastado y destruido sin piedad». Estas frases dejan claro la filosofía de Beria, un hombre extremadamente despiadado, que en el imaginario colectivo del ciudadano soviético incluso ha tomado el lugar de Félix Dzerzhinsky, Félix de Hierro, el creador de la Checa, cuya estatua de hierro estuvo durante décadas en Moscú, en la plaza de Lubianka, frente a ese lúgubre edificio que se convirtió en símbolo de la opresión, símbolo de los arrestos arbitrarios, de las torturas y de las ejecuciones sumarias, y que hoy alberga de manera continua, junto con el pasado, las oficinas del Servicio Federal de Seguridad Beria, dentro de la Checa, luego de la Dirección Política Unificada del Estado,
y posteriormente de la Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos hizo carrera. En agosto de 1938, Stalin lo llamó para dirigir la Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Poco a poco, fue tomando el lugar del gran inquisidor Nikolai Yezhov, el hombre que había iniciado la llamada época de las grandes purgas. Ese periodo histórico, comprendido entre 1935 y 1939, en el que, como habría observado un historiador, al igual que ocurría en los mitos griegos, Cronos devoraba a sus hijos. La revolución devoraba al establishment soviético. Militares, directivos de empresas, grandes agricultores, todos acusados de política contrarrevolucionaria y enviados ante el tribunal del conocido juez Vizinski, quien los condenaba sin piedad. ¿Al Gulag o a la pena capital? Pasarán muchos años antes de que se pueda procesar el periodo de las purgas. Reconocer incluso que hubo numerosas sentencias apresuradas, exageradas o incluso equivocadas, basadas en nada, en chismes o en falsedades. A veces, incluso inducidas por un enemigo de la Unión Soviética, como Alemania, que tenía todo el interés en ese periodo en debilitar la estructura del Estado soviético desde dentro. Bueno, Beria fue testigo de todo eso, pero también hay que decir que, según varios historiadores, su impacto fue leve. Más que nada porque tomó las riendas de la NKVD cuando la época de las purgas ya iba hacia su parte final. Ya estaba disminuyendo el efecto de la represión de lo que se llamaría de manera bastante grotesca Ezovshchina, recordando a Nikolai Ezov, quien, por cierto, caería en desgracia y sería ejecutado por orden. De Beria en 1940. Eso es suficiente. A partir de ese momento, Beria asoció su nombre al terror. Un terror ciego. Un terror que golpeaba dentro de la Unión Soviética a cualquiera, en cualquier momento. No era infrecuente que algún otro oficial del ejército pudiera ser acusado de repente de ser un agente contrarrevolucionario, o, peor aún, un agente pagado por alguna potencia enemiga, arrastrado a la corte y luego ejecutado. Con Beria, esta práctica no cesó del todo. Hasta finales de 1939 se notaron algunos efectos. Sobre Beria también pesa la sombra de otra masacre, descubierta por casualidad y debatida durante mucho tiempo. La masacre de Katyn, ese bosque en donde encontraron la muerte, cientos, miles de polacos, no polacos cualquiera, oficiales polacos capturados por el Ejército Rojo y ejecutados. Simplemente porque los oficiales del ejército polaco, en su mayoría, representaban a la clase media, representaban a la clase instruida, maestros, literatos, profesionistas, directivos. El enemigo por excelencia de la idea stalinista de extender su dominio sobre Polonia. Si algún día Polonia resurgía, toda esa clase dirigente tendría que desaparecer, porque sería un peligro para las ambiciones stalinistas. La masacre de Katyn fue descubierta irónicamente por los alemanes tras iniciar la Operación Barbarroja. Los alemanes acusarían a los soviéticos de perpetrarlo. Después, los soviéticos tratarían de revertir la situación. Solo después de años supimos la verdad. Supimos que la NKVD, por encargo de Stalin y de Beria, había organizado la masacre con un propósito muy claro y comprensible. Pero Beria fue aún más lejos, no solo en las represiones, sino también en el control del Estado. Un control de eficiencia para convertir a la Unión Soviética, que de todas formas surgía de la Rusia zarista. Luego la guerra civil. Luego las grandes hambrunas de un Estado enorme pero agrícola, en una potencia industrial de carácter mundial. Por eso Beria había formado una alianza con Georgi Malenkov para tener un control estricto de la industria, sobre todo de la industria bélica que, a partir de 1941, después de la Operación Barbarroja, se volvió estratégica para los intereses vitales de la misma Unión Soviética. Pero en pleno esfuerzo bélico, Beria había mantenido su reputación de inquisidor y asesino en masa. Había ordenado la deportación, en 1944 de chechenos, ingusetios y tártaros de Crimea, de los cuales hoy casi no queda ninguno. De los alemanes del Volga, todas esas minorías étnicas, lingüísticas y culturales que se habían levantado contra el establecimiento soviético con la llegada de los invasores alemanes. Era necesario castigar la rebelión, castigarla de manera ejemplar,
Y ese castigo era la deportación por 10 años a Siberia, de donde muy pocos regresaban, porque las deportaciones se realizaban de manera bárbara, con largos viajes en tren, en vagones para ganado, y luego largas marchas en la nieve. La llegada a los campos, donde el trabajo agotador, el clima muy severo, las condiciones de vida imposibles, las enfermedades y la desnutrición causaban víctimas todos los días. Berrier seguía siendo el hombre de confianza de Stalin, encargado de supervisar el programa atómico soviético, incluso mediante espionaje. Sobre el proyecto Manhattan, la investigación atómica realizada por Estados Unidos. A pesar de que las dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, eran aliadas contra la Alemania nazi, en 1944-1945, la carrera por el arma definitiva, el arma suprema, la bomba atómica, se veía como un enfrentamiento a distancia, casi como un anuncio previo de la Guerra Fría, gracias a algunos espías. Hoy lo sabemos gracias a los 5 de Cambridge, de quienes ya hablamos en un video especial que está en el canal, pero también gracias al austriaco Fuchs, así como al italiano Pontecorvo. La Unión Soviética habría sido capaz, en unos pocos años después de los estadounidenses, de obtener esa arma tan deseada por Stalin. La leyenda negra del monstruo del Orco, Beria, surgiría solo muchos años después, aunque sus familiares intentarían una y otra vez desmentirlo, negarlo todo. Algunos informes médicos, publicados años después, aunque generan dudas, mencionan a un Beria devastado por sífilis, posiblemente contraída de prostitutas. Lo que es seguro es que Beria no tenía muchos amigos. De hecho, tenía más enemigos que aliados. Los pocos aliados que tenía eran personas cuyos intereses coincidían con los suyos, o tenían ambiciones similares. Por ejemplo, al final de la guerra, cuando la edad cada vez más avanzada de Stalin había desatado las primeras ambiciones por la sucesión. Fue en ese momento cuando Beria se enfrentó a su primer gran enemigo, Andrei Alexandrovich Zhdanov, jefe del partido en Leningrado y encargado de la cultura. Entre Beria y Zhdanov nunca hubo buena relación. De hecho, incluso en los nombramientos cruzados entre los distintos ministerios, cada uno había intentado poner en los puestos a sus propios protegidos. Ese fue el caso de Sergei Kruglov, puesto por Beria como jefe de la NKVD, luego llamada MVD, justo después de la guerra. En la guerra subterránea contra Zhdanov, Beria siempre se apoyó en su viejo amigo Malenko, incluso después en la operación antisemita de Stalin. Porque Stalin, a partir de 1946, había decidido dar un fuerte impulso a la gran comunidad judía en Rusia, empujándola hacia la migración forzada hacia el este, no hacia Israel, sino hacia un enclave ubicado en los márgenes de Siberia, que teóricamente debía ser una especie de tierra prometida, y en realidad solo debía convertirse en un gran campo de prisioneros al aire libre. La muerte de Zhdanov, en 1948, aparentemente había dejado el camino libre a Beria, quien se había vuelto cada vez más cercano al dictador. Pero parece que el mismo Beria, cuando Stalin murió el 5 de marzo de 1953, algunos días después de haber entrado en coma tras una cena precisamente con Beria y otros dirigentes políticos, pues Beria había hecho el fanfarrón en esa ocasión, con algunos, empezando por Molotov. Se había jactado de haber envenenado al viejo jefe, de haberle provocado él mismo el coma, el colapso que le desencadenó esa reacción comatosa y finalmente la muerte. ¿Verdad o fanfarronería? Tampoco de esto tenemos pruebas ni evidencias en contra. Lo que es seguro es que, por más que Beria haya intentado imponerse como el nuevo hombre fuerte de la Unión Soviética, como el nuevo líder del Politburó y del Presidium, pues bien, su esperanza de convertirse en un gran político se habría topado con la determinación del resto del Presidium de eliminarlo no solo de la escena política, sino de la vida misma. Aún hoy, después de casi 70 años, no tenemos una reconstrucción real y libre de posibles incongruencias sobre el final de Beria. Se ha dicho de él que fue convocado a una reunión del Presidium el 26 de junio de 1953, es decir, poco más de 3 meses después de la muerte de Stalin. Y que en esa ocasión fue acusado de ser un espía británico. Otros han dicho que en realidad Beria sí fue convocado, pero durante la reunión, sin que nadie le hubiera dicho nada.
Un oficial se habría levantado y le habría disparado en la cabeza. Otros incluso dicen que Nikita Khrushchev, junto con el mariscal Zhukov, habría decidido la eliminación de Beria, llamando a los guardias del Kremlin desde fuera de la habitación y haciendo que lo arrastraran hasta la Lubianka, donde habría muerto en una celda, o con un disparo en la cabeza o estrangulado. Como pueden ver, hay muchas hipótesis, pero hasta hoy no tenemos nada. La única reconstrucción que más o menos se acerca a tener pruebas de la realidad es el hecho de que Beria fue llevado, quizás con engaños, a la proyección de Lefortovo, y de aquí a un cuartel, el cuartel del Comando de la Defensa Aérea del Distrito de Moscú, donde estaba el comandante del mismo distrito. El general Kirill Moskalenko, que era un fiel seguidor de Khrushchev, lo habría mantenido prisionero y posteriormente habría ordenado que lo fusilaran. De este fusilamiento quedarían algunos breves informes, que luego fueron enviados al Kremlin. De estos a Pravda, que el 10 de julio de 1953 habría informado sobre el arresto de Beria, no sobre su ejecución. Solo varios meses después habría básicamente una admisión de la muerte de Beria, pero sin detalles. Imagínense que incluso una delegación italiana de periodistas y parlamentarios en visita a la Unión Soviética contó. Tiempo después, Khrushchev, completamente borracho, se habría jactado ante los corresponsales extranjeros de haber ordenado personalmente o incluso de haber estrangulado con sus propias manos a Beria, después de haberlo atraído al Kremlin con un engaño, una excusa. Simplemente tenían que hablar de la nueva política económica de la Unión Soviética, pero no era cierto. Aún hoy no sabemos nada con certeza, ya lo dijimos. Existe un informe que coincide con la fecha de la supuesta reunión en el Kremlin, el 26 de junio de 1953. Un informe de una unidad militar que ese mismo día, el 26 de junio, irrumpió en la casa de Beria y encontró, al menos eso es lo que se dice, según la parte desgarrada de los informes, algunos huesos humanos, los restos de las niñas que Beria, con el tiempo, habría sacado de las calles y asesinado. Esta es la única señal. Este informe, que al menos coincide con la fecha de la convocatoria de Beria al Kremlin y con su desaparición del mundo. La familia de Beria, su esposa, su hijo Sergei, fueron enviados a un campo de trabajo, una práctica común en caso de purgas. Ambos sobrevivieron a la experiencia y serían liberados algunos años después. Cabe decir que el hijo intentó de varias maneras, incluso con publicaciones, defender la memoria de su padre, de desmentir las acusaciones sobre las monstruosidades, las violencias, las atrocidades perpetradas por Lavrenti Pavlovich Beria. Sin embargo, fue difícil creerlo, hasta el punto de que en mayo del 2000, la Corte Suprema de la Federación Rusa rechazó una solicitud presentada por los herederos de la familia Beria para una revisión, una rehabilitación parcial de la figura de su antepasado. La solicitud se basaba esencialmente en una ley que preveía, después de la desestalinización, la posibilidad de rehabilitar de manera póstuma a las víctimas de acusaciones políticas. Resultaron ser manipuladas, por no decir falsas, la Corte. La Suprema Corte rusa, en cambio, en mayo del 2000, reconoció que Beria fue el organizador de la represión contra su propio pueblo. No se le podía considerar una víctima, en todo caso era consciente. Verdugo. Aún hoy, como decíamos al principio, el nombre Beria en Rusia no provoca buenas reacciones. Pronunciar ese nombre hace que la gente baje la mirada, hace que corra un escalofrío por la espalda, provoca disgusto, miedo, horror. Todos los sentimientos que tienen que ver con un periodo oscuro de la historia rusa y que, debido también a la falta de algunos documentos, hasta hoy sigue siendo difícil de investigar. Lo que es seguro es que Lavrenti Beria nunca podrá pasar a la historia, ni como un verdadero revolucionario, ni mucho menos como un hombre que haya trabajado en vida a favor de la justicia social. Esos temas que, en teoría, debían formar parte de la doctrina comunista. En cambio, pasó a la historia como un torturador, un sádico, un ejecutor de los deseos del tirano, tal vez incluso un pedófilo, como un hombre que desapareció y generó muchas historias. Hasta hoy, como hemos dicho, no hay nada serio, y seguro al 100%
Pero queda una niebla de rumores, uno más pernicioso que el otro. Casi como para completar la leyenda negra del georgiano, que fue amigo íntimo de Stalin y su fiel verdugo. Gracias a todos